Buenos días y bienvenidos a esta mesa redonda organizada conjuntamente por el periódico Jean-Pierre para hablar sobre el pasado, el presente y también el futuro de la energía fotovoltaica en Cataluña. La energía fotovoltaica avanza y está en un momento óptimo, con un mercado maduro, sobre todo gracias al trabajo que han hecho toda una serie de pioneros que hace más de una década acudieron a la llamada para invertir en las energías renovables en la época del gobierno Zapatero y que luego han sufrido toda una serie de reveses y que ha sido un camino duro para llegar hasta aquí, del que queremos hablar. En todo caso, tenemos un mercado, diríamos que más o menos maduro, la tecnología desarrollada y también la necesidad imperiosa de avanzar hacia unas energías más limpias para reducir emisiones y combatir la emergencia climática, que representa el gran reto de la humanidad una vez hayamos superado la pandemia, obviamente, pero es un gran tema que nos tenemos que poner realmente en serio. La producción de energías renovables está en un momento que podríamos decir bueno, sobre todo porque se está produciendo más de lo que se preveía para estos años. Sin embargo, queda camino por recorrer. Unos datos, en el 2020 en Cataluña más del 50% de la energía eléctrica producida correspondió a la nuclear, mientras que las renovables era un 20% y luego 12% ciclos combinados y 10,9% la cogeneración. Y dentro de este 20% de las renovables, la hidroeléctrica tiene un 12%, la eólica un 5,8% y la fotovoltaica un 1,1%. Entonces, esto supongo que es una oportunidad para crecer, para seguir avanzando, pero también existe un riesgo que estamos viendo, que es cómo se está apostando por un modelo de macroparques, están entrando fondos internacionales, grandes compañías, con toda una serie de consecuencias económicas para la economía local y también medioambientales. De todo esto queremos hablar en esta mesa redonda que contamos con la participación de tres expertos que paso a presentar. Tenemos a Albert Masas, delegado en Cataluña de Ampere, Jaume Padrós, de Unió de Pagesos, que entre muchas otras cosas se encarga del ámbito de energías alternativas, y Joan Vila, que es presidente de la Comisión de Energía de PIMEC. Buenos días a los tres. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para empezar, me gustaría hacer una primera ronda de una pregunta para todos. Hablábamos de la emergencia climática, que es el gran reto que se debe abordar, que debe abordar la humanidad en los próximos años. En este sentido, ¿son optimistas? ¿Creen que alcanzaremos los objetivos que se están marcando desde la Unión Europea, desde Naciones Unidas, de reducción de emisiones y de papel de la energía limpia? Y en ese sentido, ¿qué papel debe jugar la fotovoltaica? Si te parece, Albert, si puedes comenzar tú. Sí. Bueno, nosotros somos optimistas, pero también es verdad que no tenemos mucho tiempo que perder, ¿vale? Ya que pensamos que el futuro pasa por invertir más en eficiencia energética, en energías renovables, en consumir menos materiales plásticos y derivados del petróleo y, sobre todo, electrificar al máximo el consumo de energía. Por ejemplo, electrificar el transporte, hay muchísimo por hacer, o, por ejemplo, sustituir calderas de gas por bombas de calor, utilización de la tecnología LED, etcétera. Hay mucho camino, digamos, para avanzar en este campo. Para datos, en España, en el Plan Nacional de Energía y Clima, para el 2030, tiene previstos incorporar 60.000 nuevos megavatios y pasar y tener una potencia acumulada de 157.000 megavatios frente a los 105.000 megavatios actuales, ¿vale? Y el Plan Nacional de Energía tiene previsto el 2030 que el 74% de la energía eléctrica se genere con energías renovables, de los cuales 37.000 megavatios serán de origen fotovoltaico. ¿Qué está pasando actualmente? Pues actualmente tenemos 121.000 megavatios con permiso de conexión autorizados, que es más del doble que el plan previsto para el 2030, 114.000 megavatios rechazados y 47.600 megavatios en fase de estudio, ¿vale? Aquí en Cataluña, los datos que tengo yo de principios de año es que hay 4.000 megavatios con permisos de conexión, ¿vale? O sea, yo creo que esto es un dato, bueno, importante, ¿vale? Tener en cuenta, ¿vale? Y, bueno, la ventaja es que la fotovoltaica va a tener un papel fundamental
y sobre todo aquí también en Cataluña, ya que es una tecnología escalable, es muy económica, ya es más económica que cualquier tecnología fósil y se puede implementar en casi toda Cataluña. Joan Vila, desde el punto de vista de la empresa, ¿somos optimistas en cuanto a esta transición hacia las energías limpias? Sí, espera, deja que introduzca primero un pequeño matiz en todo lo que habéis dicho, porque el moderador ha empezado, digamos, haciendo la foto sobre el consumo eléctrico. Y cuidado, digamos, no debemos observar el consumo eléctrico, debemos observar el consumo energético total, porque, como ha dicho Albert, buena parte del consumo de petróleo y del consumo de gas debe transferirse a consumo eléctrico. Una parte debe ir a biomasa, pero el resto estamos casi obligados a ir a consumo eléctrico, bien sea con el vector de hidrógeno o bien sea directamente con electricidad. Claro, si enfocamos la visión así, el reto es mayúsculo. ¿Y qué nos ocurre? Nos ocurre de que todo el mundo está haciendo este error que hemos hecho al principio. Es decir, no, es que claro, lo que debemos realizar es pasar a renovable nuestro consumo doméstico o nuestro consumo de las oficinas. Pues no, hay que pasar a renovable el consumo industrial, que es inmenso, el consumo de transporte, que aún es mayor. Y claro, todo eso nos hace, digamos, nos conduce a que los debates a menudo sean falsos, porque el punto de partida, la foto de partida la hemos colocado mal. Por lo tanto, la foto debe ser del conjunto energético y a partir de aquí empezar a evaluar qué posibilidades tenemos de realizar este consumo, de generarlo en renovables, ¿vale? Si no hacemos así, digamos, siempre haremos trampas y acabaremos con conclusiones que son falsas, ¿no? A grosso modo, el consumo eléctrico de hoy de Cataluña es de 165.000 gigavatios hora, el conjunto, o sea, gas, petróleo, electricidad y más renovables. En el futuro, gracias a modificaciones tecnológicas como son el coche eléctrico, es evidente que conduce de un rendimiento del coche de 26% a 80%, eso es un salto inmenso, es un salto, digamos, disruptor, pero hay que seguir haciendo saltos disruptores. Por ejemplo, en calefacción y en acondicionamiento de aire, pues es vital pasar por geotermia o por aerotermia donde es posible, ¿no? Y todos esos cambios, digamos, de consumo, esas adaptaciones tecnológicas nos van a conducir aproximadamente en el año 2050 de que este consumo que he dicho de 165 teravatios hora acabe siendo pues de 85-83 teravatios hora, que es aproximadamente la mitad del consumo actual. Con este dato es donde deberíamos empezar a ver cómo generamos estos 85.000 gigavatios hora, cómo los generamos, ¿vale? Ver qué posibilidades tenemos de fotovoltaica en tejados, ver lo que no cabe en tejados, qué es lo que nos cabe en el suelo y ver cuándo nos aporta la energía eólica. Y, evidentemente, qué es lo que nos aporta la biomasa. La biomasa la tenemos acotada porque tenemos los bosques que tenemos, las posibilidades que tenemos, y no más. Sobre eso es la base sobre la que debemos discutir. Si no lo hacemos así, haremos conclusiones falsas. Muy bien, gracias, Joan. Jaume, desde el punto de vista del sector rural, un poco el estado de la situación y las perspectivas. Bueno, para no repetirme. Mira, yo lo que creo que tenemos que hacer todos es hacer lo posible porque la gente se lo crea, que tenemos que ir a renovables. Claro, ¿qué pasa? Que durante 10 años en este país no se ha promocionado ni el autoconsumo ni la renovable. Porque hace 10 años sí que éramos un pilar fundamental, habíamos crecido mucho, pero se lo cargaron. Y la gente, así como en otros países, ha hecho todo lo posible para que la gente fuera hacia las renovables, aquí hemos estado parados. Si la gente
el pueblo no cree en las renovables, es muy difícil tirar para adelante. Y ¿sabes lo que ve el pueblo? Que esto de las renovables está muy bien, pero que solo lo quieren hacer las cuatro grandes multinacionales eléctricas, que son las que quieren montar todo el tinglado. En otros países han hecho todo lo posible para que la gente tirara hacia el autoconsumo. Aquí somos incapaces de, si tienes un tejado de uralita que tenga amianto, de que te den algún tipo de subvención para que lo puedas cambiar y puedas poner en el tejado unas placas solares. Empecemos por allí. Empezamos porque la gente se lo crea. Y si la gente se lo cree, iremos hacia aquí. Es un país que tenemos sol y también tenemos aire. Y tenemos que creerlo, porque si en otros países como Noruega, Dinamarca, Alemania, que tienen la mitad de sol que nosotros, han creído en esto, nosotros también. Claro, cuando le dicen que tenemos que ir hacia coches eléctricos, hacia casi todo sea eléctrico, lo primero que tenemos que hacer es que en nuestro bolsillo veamos lo más rápidamente posible que podamos, que haciendo la energía renovable tengamos un beneficio. Porque si tenemos que hacer renovables, pero el beneficio se lo han de llevar las cuatro grandes multinacionales, no tiraremos para adelante. Es lo que primero que el gobierno o los que gobiernan tendrían que promocionar. Para no repetirme lo que habían dicho mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo con ellos, ¿eh? En este sentido, lo que comentaba Jaume y que también desde Ampere se ha detectado es esta presencia cada vez más de fondos internacionales interesados en macroparques en España y en Cataluña. ¿Creen que estamos avanzando hacia este modelo solo centrado en el beneficio de las compañías, de las grandes compañías eléctricas y los grandes fondos, como comentaba Jaume? Y, por el contrario, ¿qué beneficios creen que ocasionaría un mercado más descentralizado, más pensado en pequeños y medianos parques que puedan repartir juego entre toda la economía local? Albert. Sí. A ver, empezando por el tema del autoconsumo, ¿vale? Mientras el autoconsumo es un mercado que va a seguir creciendo los próximos años de forma considerable, ya que es un mercado rentable por sí mismo, sin apenas ayudas, ¿vale? Piensa que el año pasado en Cataluña se instalaron 50 nuevos megavatios de autoconsumo y creo recordar que hay unos 85 megavatios acumulados. El autoconsumo, digamos, tiene mucho recorrido por hacer. También es verdad que se podría financiar, por ejemplo, el tema de las baterías para tener un mayor porcentaje de autoconsumo, ya que las baterías todavía hoy por hoy tienen un coste elevado, ¿vale? En el tema de los pequeños productores hay una gran diferencia porque, bueno, desde Ampere queremos que estos pequeños inversores sigan invirtiendo en lo que nosotros denominamos parques sociales, ¿vale? Estos parques sociales, ¿qué pasa? Que competir con los megaparques, pues lo tenemos muy difícil porque nuestros costes de inversión son mucho más altos que los suyos, porque hay un factor escala, y el coste de mantenimiento pasa lo mismo. Hay un factor escala y tenemos unos costes mayores que los megaparques, ¿vale? Actualmente en Cataluña hay instalados unos 274 megavatios de energía fotovoltaica. La mayoría de ellos son de pequeños y medianos productores, ¿vale? Estos parques sociales, ¿qué ventajas tienen, no? Respecto a los megaparques. Bueno, primera que son parques de pequeña potencia, inferior a 5 megavatios, es decir, de menos de 10 hectáreas. Son parques de participación ciudadana, de pymes y ayuntamientos. Es decir, que nosotros lo que queremos es que los ciudadanos puedan participar en la generación activa, ¿vale? Electricidad. Empresas, que muchas empresas puedan participar, generen energía o puedan, digamos, crear parques para ellos poder consumir esta energía. Y ayuntamientos. Los ayuntamientos también se pueden generar su propia energía para su consumo y participar en estos parques sociales. La ventaja de estos parques es que tienen un bajo impacto ambiental y visual. Y aparte son inclusivos socialmente. Es un modelo descentralizado respecto a los grandes parques, distribuido, participativo y democrático. O sea, no hay nada por imposición. O sea, el territorio los acepta, ¿no?
después también inyectamos en redes de media tensión, con lo cual tienen menos pérdidas de transporte, ¿vale? Y están mucho más cerca de los puntos de consumo, es decir, no van a grandes líneas de alta tensión y que hay en estos megaparques y están muy lejos de los puntos de consumo, ¿no? Y la implicación y oportunidades en el territorio que se generan son muchas, porque se crean puestos de trabajo locales y cualificados. Y lo más importante, la repercusión de los beneficios económicos se quedan en el territorio. No se van, por ejemplo, a Bilbao o al Canadá o en países donde hay estos fondos de inversión. O sea, los beneficios se quedan en el territorio si los ciudadanos participan. ¿Qué pasa? Pues los ciudadanos locales, pues, si tienen unos beneficios, pues uno se compra un tractor, el otro se compra una casa y, digamos, mueve la economía local. En este sentido, Joan, ¿cómo ves el papel de un mercado más descentralizado de parques para mover precisamente la economía catalana? Sí, está claro que, digamos, lo primero que debe hacer la sociedad es resolverlo en autoconsumo, o digámoslo en consumo, digamos, acerca del, en generación acerca del consumo, ¿no? Eso es, yo creo que nadie lo va a negar esto, ¿no? Otra cosa es que sea fácil y que sea posible, ¿no? Yo, en base a sobre el futuro que he explicado de los 85.000 gigavatios hora, he desglosado lo que se puede hacer en tejados y el resto que debe ir a tierra, ¿vale? Para resolver, digamos, el consumo industrial de servicios y doméstico, dejando el transporte al lado, digamos, con tejados necesitaríamos una potencia de 13 gigavatios, que es una potencia altísima, es una potencia altísima. O sea, digamos, tener en cuenta de que pensar de que es posible colocarlo en todos los tejados de las fábricas, bueno, pues es pensar mucho, porque como bien ha dicho Jaume, pues hay un problema de aluminosis en ciertos tejados que hay que cambiar, pero suponiendo que todo eso no exista, pues es inmenso el reto, porque la rentabilidad del autoconsumo tiene un problema, que es que la inversión se debe rentabilizar con aproximadamente pues 4.500 horas al año, perdón, sí, de consumo. O sea, es decir, con la mitad del año más o menos de consumo. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas pues tienen los fines de semana, están sin consumo y hay pues como casi 60 días al año pues sin producción, además por vacaciones y por fiestas y por otras fiestas. El resultado es de que el autoconsumo es difícil, digamos, de amortizar, y más si tenemos en cuenta que los precios de la fotovoltaica, del kilovatio hora generado en fotovoltaica, van a caer de forma impresionante, como ya nos están dando señales las subastas. Bien, pues con todos los tejados podríamos realizar aproximadamente 13 gigavatios fotovoltaicos en Cataluña, que es una cifra astronómica. Pero es que para resolver el problema necesitamos además 33 gigavatios colocados en tierra, ¿vale? Y eso, pues, eso va para Jaume, 18.000 hectáreas. Pues eso es lo que hay que resolver. ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos con pequeños parques, que yo estoy de acuerdo, de hecho, nuestra apuesta industrial es colocar el autoconsumo al lado de la fábrica, ese es nuestro modelo y creo que ese modelo debería ser referente a toda Cataluña, pero no siempre es posible. Además, eso nos ayuda a una cosa que yo creo que es importante, que es a descentralizar la industria de la metrópoli. El principio de la revolución industrial, nosotros en la fábrica de papel somos un ejemplo de la revolución industrial de 1881, por tanto sabemos de qué va eso. Las empresas estaban al lado de donde había energía, que eran los ríos. Cuando la electricidad hizo de que esto se desplazara a la ciudad, o sea, que la industria se trasladara a la ciudad. Ahora, con el autoconsumo, hay una posibilidad de que de vuelta
al territorio rural, de vuelta de la industria al territorio rural. Yo creo que esto, dentro de un problema que se ve que es mayúsculo en España, de la España vacía, pues yo creo que eso es muy importante, digamos, para una redistribución territorial, digamos, de las funciones de la sociedad. Jaume, en ese sentido, lo que comentaba Joan ahora de la necesidad de tierra y de hectáreas para instalar más parques, ¿cómo el sector rural y cómo en el territorio rural se puede combinar esas necesidades de la paisía y al mismo tiempo tener espacio para los parques? Bueno, antes lo he comentado, ¿no? Si involucras al pueblo, pues la gente lo ve de diferente forma. Y creo que hemos empezado un poco mal. Hemos empezado un poco mal porque, ¿sabes qué ha pasado? Que ha venido una cierta gente a tocar propietarios o tierras que normalmente son las mejores tierras para cultivar. Tengamos en cuenta que en Cataluña el 50% de las tierras que cultivan los agricultores son en arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Que los propietarios muchas veces no saben ni dónde están las tierras. Cobran un arrendamiento y, bueno, claro, cuando va un especulador y le promete un precio mayor que el que puede pagar el agricultor para esas tierras, esta persona, pues, hombre, allí unas tierras que venían de mis padres, de mis abuelos, ahí las puedo arrendar por una cantidad de años y por un precio mayor. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que aquí a los pueblos, lo que es ayuntamientos, no les han dado tampoco ni oportunidad de manifestarse, porque sí que cuando ha habido algún movimiento de estos tiempos atrás, pues los pueblos lo veían como una oportunidad. Los ayuntamientos, cuando te ponían algún molino aerogenerador en el pueblo, veían una oportunidad porque serían los ingresos que tendrían. Pero cuando han pasado los años, han visto que esto al final no ha sido una oportunidad, a no ser que sea un sitio donde hay muchos, como hay sitios en Aragón, donde hay muchísimos, y enfrente, pero que te pongan 2 o 3 molinos en tu término, muchas veces al final del año no te aporta mucho poder adquisitivo o lo que sea, pero sí que te aporta alguna vez pues que dentro del pueblo pues no haya, claro, el que recibe, el que tiene un molino, ese sí que tiene un beneficio, pero los demás no. Mira, cuando, ya que hemos hablado de la hidráulica, en la Vall Fosca, en el Pallars, en los años 30 se hizo las centrales hidráulicas famosas y se vendió como una oportunidad para la gente de allí. Cuando se construyó sí que se hizo muchos puestos de trabajo, pero ahora en toda la Vall Fosca una sola persona domina toda la energía hidráulica y esa energía puede gastar el agua siempre que quiera. Hasta el 2060 puede utilizar sin pagar nada el agua, ¿no? Una cosa tan preciada como es el agua. Por eso te digo que cuando se hacen las cosas y se hacen entre todos y hablándolo, muchas veces se mejora y se hacen las cosas mejor. Porque cuando te imponen algo, hace muchos años, pues la gente pues, lo veía de una forma y ahora lo ve diferente. Yo creo que no sé si es rentable o no rentable poner las placas solares en el suelo en los mejores sitios. Cuando te viene un señor y te dice que quiere la mejor finca, que sea toda plana, que no haya ningún problema para ponerte un parque de 400 hectáreas, nosotros decimos, ¿por qué no hacemos los parques más pequeños en todos los pueblos de sitios donde la agricultura no es tan sostenible y son sitios que es más difícil? Y cuando te dicen, hombre, es que si lo hacemos allí no nos resulta, no es rentable, busquemos la rentabilidad. Lo primero que tendríamos que hacer en un país como este es saber hacer una auditoría y saber a cuánto sale el vatio. ¿Cuánto vale producir un vatio? Cosa que no hemos conseguido todavía. Porque claro, somos de los países, un país de Europa de los que tenemos la luz más cara. Pero realmente, ¿vale el kilovatio? ¿Cuánto nos vale producirlo? ¿Y cuánto pagamos para ese vatio? ¿Quién tiene realmente el beneficio? Porque cuando una empresa produce una cosa y después la vende, normalmente tiene una rentabilidad muy complicada.
Nosotros esto lo hemos discutido muchas veces y Albert lo sabe, que no hemos podido que aquí se haga una auditoría para saber a cuánto sale la producción de un kilovatio, vaya. Sobre esto que comentaba Jaume, Joan, Albert, ¿tenéis algo que decir? Joan, si quieres. Bueno, es que, a ver, el problema no lo tenemos ahora con la rentabilidad. Tiene razón él de que no hemos sido capaces durante 20 años de realizar una auditoría correcta al sector eléctrico. Pero hoy ya no es ese el problema. O sea, hoy, si una instalación en autoconsumo no es rentable, no tiene nada que ver con que el precio de la electricidad sea alta. Es al revés, es que es baja, ¿eh? Y eso es lo que nos viene encima. Es decir, la rentabilidad que viene justamente no es lo que hemos tenido en los últimos 20 y 30 años, ¿eh? La rentabilidad que viene en generación renovable va a ser como lo que ocurre en el mundo de la agricultura cuando hay exceso de producción en un verano. ¿Qué ocurre? Pues que los precios se van a cero, ¿eh? Y eso es lo que empieza a ocurrir y va a ocurrir con la generación renovable en España. Los precios van a tender a ir a cero en las horas de generación, ¿eh? Que son horas solares y horas eólicas. Y eso pues va a impedir de que el camino se realice correctamente. Y tampoco van a haber subvenciones para realizarlo. O sea que lo que nos viene es un problema muy serio. Es decir, unas necesidades de ir a renovables y un freno económico para que eso se realice de forma fácil y correcta. Bueno, como dice Jaume, sí sería bueno hacer una auditoría, sobre todo, bueno, a las eléctricas para el tema de la energía hidroeléctrica, para saber los costes reales, y de la nuclear, ¿vale? Pero, como dice Joan, yo creo que, bueno, cada vez la electricidad será más volátil, habrá más precios muy altos y precios muy bajos. Como más porcentaje de penetración haya de energías renovables, lo hemos visto ahora, en enero hubo una demanda muy alta y poca energía renovable, no había viento ni sol, precios altos. En febrero, al cabo de 15 días, todo lo contrario, precios muy bajos. Entonces, cada vez habrá más volatilidad de precios, pero también es verdad que hay posibilidades de solucionar esto, ¿no? Mediante bombeo, ¿vale? En horas, digamos que la energía es muy barata, o megabaterías, o en el tema de alto consumo con baterías pequeñas. Es verdad que hay tecnología y hay soluciones, ¿no? Para esto, pero todavía le queda un campo bastante largo que recorrer en el tema de la acumulación, ¿vale? Pero, bueno, pienso que la tendencia de los precios, las energías renovables, van a hacer que los precios sean más baratos de la electricidad, pero también es verdad que cada vez habrá más diferencias diarias, semanales y mensuales, debido a que el precio varía en función de si hay mucha penetración de energía renovable o no. Entonces, ¿consideran que tendría que haber cierta regulación por parte de la Administración para poner un poco de orden en este sentido y encarar un poco el camino, lo que decía Joan de que no vamos por el camino bueno, encarar este camino? ¿Cómo lo podríamos encarar? ¿Es un papel de la Administración? ¿Es un papel de la sociedad, de la empresa? Joan, si quieres. Sí, yo creo que lo tiene difícil la Administración para regular esto. La verdad no veo digamos, que sea fácil. Lo importante es dar señales al mercado, ¿eh? Por ejemplo, como ha dicho Albert, es posible que en este momento la prioridad ya de todo el sistema sea el almacenamiento de electricidad, ¿eh? Nosotros estamos trabajando en dos vías, ¿eh? En una batería de 3 megavatios y en una pequeña turbina bomba de 13 megavatios. O sea, yo creo que esto es más importante que no, digamos, todo el desarrollo en renovables, ¿eh? ¿Por dónde pasa para que eso sea rentable? Por dar señales de mercado y por organizar bien, digamos, figuras que ya se ven que ya se han dicho que van a entrar, ¿eh? Como son la figura del gestor de energías, digamos, el agrupador, ¿eh? El agregador que se llama, que es capaz pues de resolver el problema pues uniendo muchos consumidores en uno solo, ¿no? Todo eso me consta que el Ministerio está trabajando en todo eso.
pero eso es muy lento, porque, digamos, un error en ese camino puede ser un error de 10 años, como ya nos ha ocurrido anteriormente. Por tanto, digamos, lo que hay que hacer es observar bien, tener las orejas bien puestas, intentar saber por dónde va a ir, digamos, todo el desarrollo y, digamos, empezar a colocar las inversiones hacia allí. Yo creo que, digamos, hay que insistir en el autoconsumo doméstico, el de servicios y el industrial. Nosotros como PIMEC, digamos, vamos a tener un plan para ayudar a las pymes a resolver ese problema y a andar ese camino. Yo creo que eso es lo que debemos hacer. La Administración debe cubrir lo que no podamos resolver la sociedad civil. Mira, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho citarlo, que es el ejemplo que se llama Oladomus en Olot. Eso nace de una experiencia en California que se llama PACE, Property Assessment Clean Energy, que vieron que a raíz de la crisis inmobiliaria del año 2008, pues debían dar campo a los albañiles y a los industriales del mundo de la construcción. Y se inventaron una figura que fue la de resolver la financiación de la rehabilitación doméstica y después también comercial en base a deuda privada. Porque si pensamos que todo eso se puede resolver con subvención pública, pues el presupuesto no va a dar de sí. Buscar la financiación privada daba un problema serio, que es que financiar, digamos, una inversión que se debe pagar con el ahorro que ella realiza, eso conduce a inversiones aproximadamente de 20.000 euros durante 15 años. Y esa figura financiera en el mercado no está. Es la hipoteca, pero no para valores tan pequeños, ¿no? Y ellos se inventaron pues una figura a través del ayuntamiento y el IBI sobre la finca, ¿no? Bien, eso es disruptivo. Yo lo que quiero decir es de que resolver el problema energético, de la transición energética, no es resolver un 10%, cambiar las bombillas por LEDs, que es un 10% o un 15%. No. Eso es, tenemos que hacer saltos disruptivos. El coche eléctrico es un salto disruptivo, pero tenemos que hacer muchos más saltos disruptivos. La geotermia seguramente también es un salto disruptivo, pero tenemos que hacer muchos más saltos disruptivos. Y algunos también deben ser desde el punto de vista financiero, como eso que acabo de explicar, del PACE y Oladomus. Pues bueno, eso es un poco la figura que con PIMEC vamos a intentar introducir en el mundo de pymes, digamos, en el camino de adecuación de pymes para realizar todo el camino. Jaume, saltos disruptivos desde el sector rural, ¿qué se podría hacer para lo que decía antes, ponernos en el buen camino? Bueno, hoy tenemos una gran oportunidad porque el periódico pues tiene mucha audiencia y yo creo que tendremos siempre de ahí. Yo creo que lo principal es ¿qué país queremos? Tener claro qué país queremos. Porque claro, si queremos que la gente se quede en un territorio, como antes ha dicho Joan, que la gente se quede fijada en los pueblos, que no todo el mundo vaya a vivir a la capital. Porque mira, a un pueblo cuando le quitas el médico y el colegio está muerto. Ese pueblo está destinado a cerrarse cualquier día. Y si le pones un parque de 500 hectáreas de fotovoltaica, no lo vas a resucitar con eso, porque no le va a dar, los países van a tener que desaparecer porque no tendrán terreno y eso, el ayuntamiento puede llegar a tener un buen ingreso, pero el pueblo está destinado a desaparecer. Por eso te digo que si tenemos claro qué clase de país queremos, seguramente, yo creo que si en lugar de cuando vamos a elecciones votáramos por terreno en lugar de por personas, porque el entorno rural tiene muy poco peso a la hora de votar y entonces se tiene poco en cuenta los políticos cuando nos vienen a ver, porque al final cuando somos pocos, pues poco tenemos que ver. Mira, números en España no lo sé, pero en Cataluña no llegamos al 2% de los agricultores. Claro, pero en Lleida
tenemos el 40% del territorio de toda Cataluña. Esa es la diferencia, ¿no? Y yo creo que si queremos un país, hablando en general de España, que sea autosuficiente eléctricamente, pero también en producción de alimentos y en producción de todo, tenemos que cuidar el entorno rural. Si queremos cuidar el entorno rural, lo que queramos hacer con energía fotovoltaica, tenemos que involucrar a la gente que se crea que ellos tendrán un beneficio entrando dentro de estos parques. Si viene una gran multinacional, lo que he dicho antes de Albert, y te monta un gran parque y allí la gente solo verá camiones que pasen y unos que lo montan y cuando se irán lo van a dejar y entonces diré más, el día que eso no sea rentable lo abandonarán y te lo dejarán allí, como ha pasado con muchas empresas. Claro, yo creo que esto ya se tiene que hacer una visión de país y los que nos dirigen tienen que tener en cuenta eso. Si conseguimos eso, seguramente la fotovoltaica arraigará en el país y la gente se lo creerá y tirará adelante más fácilmente que si te viene impuesto por una gran compañía que te quiere poner algo en un pueblo y que tú no sabes muy bien a qué jugamos. Te lo resumo tal como yo lo veo, ¿eh? Muy bien. Gracias, Jaume. Albert, antes de preguntarte la visión de país, sí que me gustaría hablar de ese error de 10 años que comentaba antes Joan, que lo habéis sufrido vosotros, los pioneros fotovoltaicos, ¿no? Digamos que lo habéis sufrido en vuestras carnes cuando se os animó a invertir y luego el gobierno no respondió, ¿no? Como os esperabais. Hazme un resumen un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, del camino de piedras que habéis tenido que atravesar y a partir de aquí entonces ya hablaremos de vuestra visión de futuro. Todo empezó más o menos en el año 2007, ¿vale? El Estado sacó un Real Decreto, el famoso 661 del /2007, junto con una campaña del IDAE, que es el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, que decía, el sol puede ser tuyo, ¿no? Para fomentar la inversión fotovoltaica y cumplir con los protocolos de Kioto. ¿Qué pasó? Bueno, pues que 60.000 familias españolas y entre ellas 6.000 catalanas, ¿vale?, firmaron un contrato con el Estado, firmado por Erdey, y la gente pensaba, mira, no hay cosa más segura, o sea, invertir en fotovoltaica y dejamos de ser, digamos, menos consumidores para formar parte de la generación, ¿vale? Que es lo que antiguamente hace 100 años ya se hacía, o sea, la gente se iba a buscar la leña, ya se generan su propia energía. Después se centralizó y ahora ha vuelto otra vez a un modelo, digamos, o teníamos opción de volver a un modelo descentralizado, ¿no? Que los ciudadanos pudieran generar su propia energía, ¿vale? Y de paso ayudar a contribuir al medio ambiente. Pues, los fotovoltaicos, ¿qué pasó? Pues bueno, recuperamos esa soberanía energética y además hemos demostrado con creces esa capacidad de generación de energía y somos punta de lanza de un modelo que además de ser renovable es social, ¿vale? Y gracias al esfuerzo inversor que se hizo hace más de una década, estas 6.000 familias catalanas, hemos conseguido madurar, bueno, y las 60.000 a nivel estatal, hemos conseguido bajar el coste de la fotovoltaica, ¿vale?, en más de un 90%. Eso es muchísimo. O sea, en 10 años bajar una tecnología más del 90% el coste. No hay ninguna tecnología en el mundo que haya reducido tanto los costes en tan poco tiempo, ¿vale? Además, hemos ayudado a crear una tecnología más moderna y más fiable. O sea, gracias a nuestras inversiones, permitieron crear una industria fotovoltaica sólida, tanto en Cataluña como en España, y que nuestras empresas son de referencia a nivel internacional. Y nuestro colectivo ha cumplido con los compromisos de descarbonización y de penetración del mix energético que entonces se nos pedía, ¿vale? Y, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que nuestras instalaciones, aparte de que han evitado
precios altos en la factura de la luz, gracias a nosotros, la energía cada vez es más barata, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que al final de esta historia de éxito hay una gran víctima, que somos las 6.000 familias catalanas, ¿vale? Y las 60.000 familias españolas que pusieron todos sus ahorros, ¿vale? Y sus hogares y su patrimonio como garantía para invertir en una actividad que era segura, con un destino ético, y que muchos de nuestros asociados además eran agricultores, ganaderos, ¿vale? Que están en el mundo rural, digamos, de la España vacía, ¿vale? Y muchos de ellos ya están jubilados, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que tienen que seguir pagando religiosamente sus préstamos porque han tenido unos recortes con efecto retroactivo de hasta el 45% de su retribución. O sea, imagínate, el 45%, es muchísimo, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó? El primer gran recorte lo tuvimos el año 2010 con el Partido Socialista, limitando el número de horas a percibir prima. Después, el año 2012, con el Partido Popular, impuso el impuesto del 7% de la generación, del total de la generación, y el año 2014 sufrimos otro gran recorte y nos cambió completamente la manera de retribución. Antes se nos pagaba de una forma muy sencilla. Tú producías 1.000 kilovatios, multiplicabas por el precio del kilovatio y tenías tus ingresos cada mes. Ahora hay una fórmula que es entendible, que va en función de la operación, del mantenimiento de tu instalación, o sea, que muy poca gente entiende, y encima es una retribución que basada en unos precios de las plantas fotovoltaicas bastante menores del precio real que nos costó, ¿vale? Bueno, ¿qué ha pasado? Pues, en definitiva, mucha gente tuvo que refinanciar los préstamos, pasar de a 15 años y a 20 años, o sea, normalmente los préstamos eran a 10 años, se refinanciaron a 15 y 20 años, y algunos no tuvieron esta suerte y se quedaron por el camino, ¿vale? Lo perdieron todo, ¿vale? Entonces, nosotros, desde Ampier, lo que exigimos es la seguridad jurídica, sobre todo, para tener una transición energética justa, que se reconozca la labor de los pioneros fotovoltaicos y que se nos compense por el daño causado a estas 6.000 familias catalanas, que destinaron sus ahorros e hipotecas y sus bienes para desarrollar este nuevo modelo energético, mientras que los inversores internacionales sí logran sentencias que obligan al Estado español a reparar e indemnizar este daño causado. Esto es totalmente injusto, que los nacionales no tengamos ningún tipo de compensación y los internacionales tienen, bueno, en la mayoría de casos tienen una compensación. Jaume, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, solo para complementar, que también de la forma que han hecho la fórmula esta, el que construyó con menos calidad y peor tiene más rentabilidad que el que lo hizo mejor para que el parque durara más tiempo y tuviera más producción. Y que una parte muy importante de estos parques lo hicimos los agricultores que estamos en el territorio. Claro, cuando dicen que cuando el gato... Bueno, no sé cómo lo dicen, pero sí que estamos un poco escaldados, ¿no? Uh-huh. Y esto pues hace que haya un freno muy grande ahora por las renovables. Solo era complementar. Uh-huh. Joan, no sé si quieres para acabar este apartado. No, sobre esto no. Francamente, digamos, una administración que actúe de esta forma, primero dando incentivos a que la gente, digamos, realice un camino y después cargándose el camino, eso francamente es que no tiene, casi no tiene nombre. O sea, no, yo creo que es muy mala administración, no podemos seguir así. En este sentido, Albert, ¿crees que es reversible? ¿Crees que la gente, si hay una llamada a invertir, volverá a invertir? ¿O ya es como decía Jaume, también la gente está escaldada? Es decir, ¿crees que se puede un poco transformar este modelo y ahora sí ser justos con los pequeños y medianos productores?
A ver, la gente sí está escaldada, ¿vale? Pero sí que desde Ampere lo que queremos fomentar es que otra vez la gente crea en la inversión de estos parques sociales. Pero ¿qué pasa? Para invertir en estos parques sociales tiene que tener una serie, digamos, de especificaciones, ¿vale?, que faciliten la inversión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las subastas que se creó, nosotros lo que pedimos es que un 20% del total de las subastas sean para estos pequeños parques, estos parques sociales, y que tenga una pequeña prima adicional. Se devuelve sobradamente esta prima, ¿vale? También pedimos que los puntos de conexión, el aval, pues que en lugar de 40.000 euros el megavatio, pues se baje a 10.000 euros el megavatio para solicitar el punto de conexión por megavatio. Que el Estado priorice estos pequeños proyectos y sobre todo que facilite y simplifique la tramitación administrativa. Actualmente el trámite para hacer una planta de 100 kilovatios es el mismo que para hacer un megaparque de 50 megavatios. Entonces, claro, para el pequeño ciudadano, pues es muy difícil, digamos, que pueda entrar en esta generación, digamos, distribuida. Y todo eso, a pesar de que estamos, como decíamos al principio, en un contexto de emergencia climática que es prioritario. ¿Creéis que hay una coordinación o una concordancia entre esta emergencia climática y que tanto se dice desde la Administración, desde la Unión Europea, desde Naciones Unidas, con la realidad administrativa y con las facilidades que se dan? Joan, ¿te niegas? No, absolutamente no. Es decir, lo peor que hemos hecho es no crear el relato bien. Es que no hay relato. Es decir, solamente hay la palabra emergencia climática, pero no hay relato. O sea, no se explica el salto que debemos dar, no se explica que debemos cambiar, digamos, culturalmente cómo estamos funcionando, que debemos comer de forma diferente, que debemos desplazarnos de forma diferente, que debemos consumir menos productos. No se explica. El salto que debemos hacer en CO2, en España tenemos un consumo por cápita de 6 toneladas de CO2 por cápita. Y debemos llegar a 1,7. Es un salto del 50%, 55%. Es inmenso. Por eso yo insisto en que debemos hablar de disrupciones, no de pequeñas modificaciones, no ya me lo va a resolver la tecnología. O sea, esa actitud del ciudadano de que ya me lo van a resolver, que yo llamo greenwashing, también individual, es una actitud que está muy extendida. Mira, eso os va a gustar. Suiza ha hecho un salto en menor consumo energético inmenso. Tengo por aquí el dato, a ver si lo encuentro. Ha hecho un salto desde 1,34 kilovatios hora por dólar, así se mide la intensidad energética, en el año 1990, a 0,59 kilovatios hora por dólar. Es un 55% menos. Y cuando tú observas eso dices, hombre, debemos tomar Suiza como referente para ver cómo lo ha resuelto. Que si el desplazamiento por tren, ¿qué? Pero continúas el análisis y ves que desde 1990 hasta el 2016, la importación de CO2 en base a productos que han entrado por la frontera ha aumentado un 114%. Por tanto, no es cierto que Suiza haya bajado, digamos, las emisiones de CO2. Las ha aumentado vía importaciones. Es decir, ha dejado de realizar ciertas actividades para comprarlas fuera. Y eso es el ejemplo que me sirve para decir, cuidado, que el ciudadano tiene siempre esa tendencia a buscar un camino, digamos, para ir más recto y para que él no tenga que hacer, digamos, ningún esfuerzo de adaptación al nuevo periodo. Y ese relato es el que nos falta, porque sin este relato, digamos, el mundo rural no lo va a entender, el ciudadano no lo va a entender, o sea, nadie entiende nada, y todo el mundo se queja de que él no quiere cambiar nada, porque ya está bien como vive, y ese relato yo creo que es fundamental. En ese sentido, Jaume, es curioso lo ligado que está el cambio energético, la transformación energética, también con la transformación de cómo comemos, de cómo consumimos y dónde compramos los productos. Es decir, el mundo rural ahí tiene una doble oportunidad y también una doble, ¿no?, reivindicación.
Mira, tenemos un país que es productor de alimentos totalmente. Mira, entre una manzana que ha estado 2 meses en un barco, en una bodega, y llega al mercado, vete a saber con lo que se ha tratado y de la forma que ha venido, y entre una que sale de una cámara de Lleida y en 3, 4 horas, 5 horas está en el mercado, creo que hay una diferencia. Y la gente tiene que saber valorar esta diferencia. Antes ha hablado Joan de Suiza. Suiza tuvo muy claro, en su momento, aparte de las misiones, lo que sea, qué país quería y que la gente del territorio se ganara la vida quedándose en el territorio. Y eso apostó por allí. Aquí, pues la gente, pues bueno, no se valora porque, mira, no años atrás, tiempo atrás, antes de la epidemia, que no hace tanto tampoco, decían que las vacas eran un contaminante muy grande en la atmósfera. Y los agricultores también. Mira, ahora que ha bajado los aviones que van por el cielo y los barcos que se mueven por el mundo, y grandes cruceros, ha bajado la contaminación. Vacas hay las mismas y los agricultores somos un sector que ha ido trabajando porque tiene que ir trabajando porque somos sector esencial. Claro, muchas veces pues te acusan de algunas cosas que relativamente el que no las analiza pues se lo puede llegar a creer. Pero sí que como agricultores somos un sector muy, muy controlado. Si tuvieras los tratamientos que se hacían hace 20 años y los que podemos hacer ahora, y de la manera que se produce ahora, o se producía años atrás, verás la diferencia. Mira, la semana que viene tenemos elecciones agrarias aquí en Cataluña. Será la primera vez que se hacen electrónicamente. Nadie lo ha hecho nunca en este país. Señal de que somos un grupo que estamos abiertos a las nuevas tecnologías y a hacer las cosas de una forma más moderna, ¿no? Y muchas veces se nos trata pues como si estuviéramos anclados en el pasado. Y mira, aprovecho ahora para decirte algo. Mira, un tractor agrícola, por eso mucha gente no lo sabe, llega a costar de media entre 100 y 120.000 euros. Precio de Ferrari. Y tú subes y verás que tiene una tecnología de lo más avanzada posible. Claro, te lo digo porque, claro, nos dicen, bueno, ¿cómo podéis vivir? Es que la maquinaria y la inversión que tiene hoy en día la agricultura es bestial. No es el debate de hoy, pero muchas veces la empresa agraria antes era una empresa agraria familiar y ahora es una empresa agraria que mira de subsistir. Y también otra cosa que te quiero decir, ahora estamos en un enclave de crisis total. La agricultura, cuando estamos en una crisis muy fuerte, es de las que llega a subsistir más. ¿Sabes por qué? Porque estamos en crisis continua desde hace 40 años. Y eso, pues, te hace que cuando viene una crisis más general, tú, como ya estás en una crisis y has mirado todos los gastos, has mirado toda la forma de subsistir, puedas sacar un poco la cabeza. Pero yo te digo muy claro, yo solo quisiera una cosa, decirle a mi hijo que se quede de agricultor porque se va a ganar la vida. Y eso, de momento, todavía no se lo puedo decir a nuestros hijos. Muy bien, gracias, Jaume. Ya para concluir, Albert, hablábamos del relato, ¿no? Del relato también del cambio de modelo, de la transformación cultural. ¿Cómo creéis desde Ampere que se puede llegar al ciudadano? Quizás hablando también no solo de la rentabilidad que hablábamos antes, sino también de compromiso social, de compromiso con el planeta, de transformación de la sociedad. ¿Cómo crees, qué mensaje crees, qué relato crees que podría funcionar o que creéis que desde Ampere podría funcionar para convencer al ciudadano de no solo hacer la transformación hacia las energías limpias, sino también de hacer una transformación en el modo de consumir energía y cualquier otro producto? Bueno, primer paso yo creo que es compensar, digamos, a los pioneros, a nosotros, los pioneros fotovoltaicos en su día, ¿no? Primero, pues sería, digamos, que se compense por este daño causado, ¿no? Y sí que es verdad que hace falta más cultura o información energética, ¿vale? Creo que por parte de la Administración tendrían que fomentar más estos parques sociales de participación ciudadana o ayuntamientos o pymes, ¿vale? Y también es verdad que cada vez más el tema energético será
más complejo y que las empresas, bueno, ayuntamientos, necesitarán, e incluso clientes finales, la figura del gestor energético, porque cada vez la energía, como hay muchas variables y muchas oscilaciones, no es como ahora que hay un precio fijo, o sea, variará mucho según las horas, el precio. Entonces, bueno, habrá una nueva figura que es, como dice Joan, el agregador o gestor energético que, digamos, ayudará a los ciudadanos o pymes o ayuntamientos a gestionar mejor la energía. Muy bien. No sé si para acabar una conclusión rápida de si se pudiera pedir algo desde cada uno de vuestros ámbitos, ¿qué pediríais para avanzar precisamente a este nuevo modelo energético? Joan. Relato, mucho relato. Hay que, digamos, tiene que hacer la investigación, pero nosotros también. Y de hecho, lo que estamos haciendo hoy es relato. Yo creo que eso debe ser, digamos, de forma masiva. Es decir, debemos hacer debates y debates y debates y hacer participar a la gente en debates para crear un buen relato. Y sí que es posible que si podemos asociar ese relato a proyectos concretos donde participe el ciudadano, pues como sería pues el proyecto de eólico de Vigor del Aire, ¿no? Pues mejor que mejor, pero nos falta relato. Muy bien. ¿Jaume? Complementando lo que dice Joan, relato, y eso como vosotros, como medios de comunicación, creo que tenéis una parte muy importante. La gente tiene que creer en la renovable, que es el futuro y que es su mejor futuro. Gracias. Muy bien. ¿Y Albert, para acabar? Sí, bueno, como dice Joan, el relato es fundamental, pero aparte, como he dicho antes, que se nos compense por el daño causado y sobre todo seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, difícilmente la ciudadanía o las pymes seguirán invirtiendo en el sector energético. Muy bien. Pues Albert Masas, Jaume Padrós, Joan Vila, muchísimas gracias por participar en este debate. Y sí, como decíais, tenemos que seguir debatiendo y sin duda lo seguiremos haciendo a lo largo de estos años porque es fundamental. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.